Como decía hace un momentito, hablando con el compañero Miguel Ángel, volvemos la vista hacia Valencia, hacia lo que está ocurriendo y hablamos nuevamente, ya lo hacíamos el lunes en medio de todo este caos y lo hacemos 4 días después con la compañera, amiga periodista Ángela Verge. Buenos días. Hola Tere, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Mira, pues bueno, creo que el otro día lo hablaba con un amigo psicólogo y creo que los que estamos afectados, una cuestión, ¿no?, de empatía, no que estemos afectados porque hayamos perdido ni algún ser querido, ni algo material. Estamos pasando como las fases de un duelo, ¿no? El duelo tiene ciertas fases y yo te voy a ser sincera, yo en este momento estoy en la fase de la rabia, ¿vale? De la frustración, de la rabia. Creo que la tristeza y el dolor están ahí, pero ahora tengo mucha rabia, porque cada vez sabemos más, tenemos más información de lo que pasó, y eso evidentemente, como dirían mis amigos colombianos, me emputa más. Así que en eso estoy, en un momento de rabia y de frustración. Pero me imagino, porque si nosotros desde aquí a tantos miles de kilómetros y asistiendo prácticamente las 24 horas del día a esas emergencias, a esas lágrimas, a ese seguir buscando desaparecidos, empezamos, también nos llegan esas noticias de incompetentes, Ángela, es que no lo puedo llamar de otra manera. Sí podría, pero por educación me lo aguanto. Sí. ¿Cómo es posible que, es que ni con un casting se reúnen a tantos incompetentes en un mismo gobierno? ¿Verdad que si lo miramos con un poquito de perspectiva? A ver, esto es como todo. Cada vez que llega, por ejemplo, un político a la esfera nacional, los que hemos sufrido a ese político en la esfera municipal, local o autonómica, lo sabemos. O sea, los gallegos conocen a Feijóo desde hace mucho tiempo, pues los valencianos conocemos a Masol y de dónde viene. Es decir, que se sustituya la unidad de emergencia valenciana para darle más dinero a los toros, no es algo que nos sorprenda, Tere. Quiero decir, no es algo, entiendo perfectamente que el resto del país diga cómo es posible eso, pero nosotros sabemos qué tipo de gobierno hay. Lo que pasa es que parece como si fuese una película de Berlanga. En serio, o sea, si lo tenemos desde fuera, es como decías tú, ¿cómo puede haber tanta incompetencia? ¿Cómo puede haber, desde luego, tanta falta, no sé, tanta poca... Ay, es que no quiero decir cosas que luego me arrepienta, Tere. No, Pero te bueno, entiendo. ni siquiera a la hora de mentir, ¿no? O sea, es muy burdo. Es muy burdo, pero vamos con ello, ¿no? Pues eso tengo la sensación. Seguramente yo te digo que los equipos del gobierno de la Generalitat están preparando sus defensas, porque obviamente ya hay muchos colectivos que van a pedir una querella penal contra Carlos Mazón y contra su gobierno. El sábado 9 a las 6 de la tarde, aquí en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento. Mañana, ¿verdad? Sí, mañana, justo. Sale una manifestación que irá de la Plaza del Ayuntamiento a la Generalitat, ¿vale? Que son a 10 minutos caminando. Bueno, es una manifestación, no sé cuánta gente podremos acudir, porque los accesos a Valencia están un poco complicados, sobre todo desde el sur, pero bueno, creo que la gente es muy consciente de lo que está pasando y sobre todo tengo un miedo de una cosa, Tere, que es que nos pase igual que en la pandemia, que todavía haya gente con la que tú hables y te diga que la responsabilidad de las residencias es de Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tú digas, ¿cómo es posible, después de todo lo que ha pasado, de todos estos años, que se siga diciendo que la responsabilidad de la sanidad no es de las comunidades autónomas? Pues esto es exactamente lo mismo. El primer responsable, no que otros organismos no tengan responsabilidad, que si quieres eso también lo hablamos. El primer responsable de todo lo que ha pasado y de que podría haberse evitado es la Generalitat del gobierno valenciano. Clarísimo. Evidentemente, Ángela, ¿dónde te encuentras? Que hay un... Sí, estoy en este momento en la calle. Seguramente no me estás escuchando bien, ¿verdad? Hay un sonido de muchas voces detrás y tenía yo la curiosidad de decir, pero bueno, ¿dónde se encuentra? No, ayer también hicimos una conexión con un compañero de una agencia de aquí, de Tenerife, que corriendo con sus gastos se fue a patear el terreno, fotoperiodista. Sí. Y también teníamos ese holgorio no, porque no es holgorio, No, ese hablar detrás que hay tanto ya, que decir. vale, pues Ahora te escucho bien. te iba a decir, me he movido, he salido de donde estaba y Ahora entonces me he sí, movido ahora a ver si sí, aquí sí, sí, escuchamos bien. ahora se te... También tengo la sensación, Tere, por ejemplo, de que dentro de la comunidad hay como burbujas.
¿vale? Porque yo, en la zona donde vivo, yo vivo en una zona de playa y Ujú. vivimos en una burbuja, ¿vale? Es como que la gente habla de esto, pero no es un tema principal. Es ¿No? como si... No, no lo es. Pero en varios sitios, ¿eh? He hablado con compañeros y me dicen exactamente lo mismo. Yo vivo al lado de la playa, yo vivo en un sitio espectacular, con una playa espectacular, llena de bares y turismo, y tú vas y algún comentario sí hay, pero que es lógico que la gente haga su vida, sobre todo pues si no te has visto afectado de forma no directa. Pero sí me parece que estamos como dando la espalda a una realidad que es muy dura. Pero eso es por protección de uno mismo, de no querer afrontar lo que está pasando, ¿no? De una manera tal vez inconsciente, ¿no? O de salvarse Sí, mentalmente. puede ser una cuestión de supervivencia de que no nos ha tocado, pero por ejemplo el miércoles en la noche, en la zona donde yo vivo, llovió muchísimo, 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 muchísimos truenos, muchísimos relámpagos, Tere, y yo estoy segura de que todos a las 3 de la mañana teníamos los ojos abiertos, porque eso que en otras ocasiones es algo relativamente normal en esta zona, hay mucha tormenta eléctrica, hay mucha lluvia, ¿no? Condensada, eso significa que ya estábamos alerta, no pasó nada, llovió mucho, hubo mucho, ya te digo, truenos muy salvajes y relámpagos, pero el miedo sí está, el miedo que seguramente antes no teníamos, ¿no? Esa Ujú. alerta de decir, voy a ver si los sumideros de casa están limpios, ¿no? Para que drene bien el agua, voy a ver si no tengo algo fuera, que el coche, si está en el garaje, voy a tener cuidado. Bueno, pues todas esas cosas, esa alerta creo que sí la tenemos dentro todos y que estamos malviviendo con ella. Ujú. Y entonces, ¿qué se espera de movilización mañana en esa manifestación que bueno, que está prácticamente en boca de todo? Sí, pues lo que más o menos lo que tengo entendido es que sí va a ser una manifestación bastante grande, está convocada por varios organismos de la sociedad civil, plataformas por la lengua valenciana, es decir, estos organismos que son fuertes dentro de la comunidad. También tengo entendido, pero luego si quiere hablamos de bulos, con lo que yo voy a Sí, tener sí. mucho cuidado con esto, que sí hay una contramanifestación organizada. Sí que, bueno, espero equivocarme drásticamente, Tere Coello, espero equivocarme Sí. muchísimo, pero sí tengo un poco de miedo de cómo vayan a estar mañana los ánimos. Porque ya la gente que queremos ir a manifestarnos, ya te digo, hay mucha gente como yo que tenemos esa rabia, esa frustración. Eso no significa que se vaya a tornar en violencia, pero sí Claro, claro. en frustración, en decir, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y si hay una contramanifestación de la extrema derecha organizada, y bueno, ha corrido, ya sabes, ¿no? Por las redes sociales, una que había el día 15, que estaba organizada por grupos de extrema derecha. Entonces, la extrema derecha en Valencia es muy palpable, se conoce, se sabe, es un sitio donde Es su territorio, para ¿no? Donde campa es su uno de sus hacha. territorios, es uno de sus territorios, absolutamente. También es un territorio de mucho tejido asociativo, ¿sabes? Y eso es Ujú. muy importante. Es como es muy chocante, porque incluso por barrios se ve, ¿no? Es tú ves a Benimaclet, por ejemplo, que es un barrio de Valencia, y el tejido asociativo se ve, las asociaciones de inmigrantes, culturales, de la lengua valenciana, o sea, hay mucha asociación, y luego también de siempre, porque eso no se ha parado en Valencia, al contrario, se ha alimentado, hay mucha presencia de grupos neonazis. Entonces, sí le tengo un poco de miedo de que se desdibuje realmente lo que es la esencia de esta manifestación, que es pedir responsabilidades, que es pedir dimisiones y que por favor dejen de mentirnos. O sea, dejen de mentirnos. Al menos, por favor, Tere, que callen. O sea, básicamente ya no pido, por favor, Claro, que que se nadie den tenga la un decencia de... puntito en la boca de momento. Ahí está, o sea, básicamente, ya te digo, lo lógico sería que nadie estuviese en su puesto de trabajo, ¿no? Eso lo tenemos claro del gobierno Sí, sí, de la sí. Generalitat, pero al menos, por favor, que dejen de mentir, porque creo que eso incluso no es lo que hace es echar más leña a ese dolor que ya tenemos mucha gente que vivimos aquí. Ujú. Ángela, ¿cómo se tomó ayer así en el ámbito en el que tú te mueves, las personas, me imagino esas conversaciones, el saber de repente escuchar a la incompetente de la consejera, es que no la puedo llamar de otra manera, de la consejera de emergencias, decir a manos llenas, o sea, a boca llena, ¿no? Como Sí, quien dice, sí. ay, es que yo no sabía que existía el ESALER cuando llevaba 2 años de su puesta en conocimiento y un año de la puesta en marcha.
¿Sabes qué pasa? Pero es que yo creo que eso es un problema, creo que de la sociedad valenciana. Estamos acostumbrados a muchas cosas, entonces o sea, a mí no me llamó la Anestesiados atención más que como, acostumbrados, ¿no? sí, sí, ¿no? Yo creo que sí, de acostumbrados a lo mejor no es la palabra adecuada, pero sí, no causó un revuelo mayor que otros. Quiero decir, es otra piedra más en el camino, porque evidentemente lo que nos vaina, o sea, lo que no sea el puro relato, ¿no? Objetivo de los hechos, el resto es mentira. O sea, o me cuentas realmente lo que pasó o el resto no es verdad, no se ajusta a la realidad. Entonces creo que no hubo tanto impacto como a lo mejor hubo en el resto del país, porque desde que tenemos un consejero de Cultura que es torero y vemos que ha pasado muchísimas cosas y cómo se han deteriorado mucho los servicios públicos, la verdad que la máxima responsable de emergencias diga eso, en otro momento, a lo mejor en otro lugar, Tere, puede ser una bomba, pero aquí es como, bueno, una más. ¿Sabes? Y eso es muy triste, ¿eh? Lo digo desde la tristeza, no lo digo desde el haberse acostumbrado a eso, sino desde la tristeza. Bueno, hay un gobierno del PP y Vox y los valencianos saben lo que se supone y han comido muchísimos gobiernos del PP anteriormente y esta es una autonomía que ha estado muy castigada por muchos negligentes. Entonces desgraciadamente creo que el umbral del dolor político aquí está más que está más superado, alto ¿no? sí, que en otras autonomías. Y lo digo desde toda la pena, ¿eh? Desde la pena más grande. Y Así otra, que sí, perdona. no, comenta y así que. No, igual que no sé, otras imágenes o otras declaraciones han sido mucho más movidas en medios de comunicación. Por ejemplo, aquí los dos grandes medios de comunicación, o sea, los dos grandes periódicos, son el Levante y las provincias. Ujú. Y ahora si quieres hablamos un poquito de los bulos y Sí, de cómo sí. funcionan. Todo el mundo sabemos en Valencia de qué pie coge el Levante y de qué pie coge las provincias. Entonces, uno ya sabe que si va a leer las provincias va a ser un relato mucho más suave, mucho más dulcificado de las acciones del gobierno de lo que le va a leer en el Levante, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es muy importante. Creo que me gustaría destacar también el papel que está haciendo Apunt, que es la televisión pública valenciana. Antes de ser desmantelada, Apunt se llamaba Canal Nou. No sé si Ujú. te acuerdas. Sí, sí, sí. Canal Nou tuvo un papel catastrófico dentro del accidente del metro de Valencia. Y creo que esta vez han aprendido mucho a tener mucho cuidado, a ser muy cuidadosos en sus narraciones, porque en su momento se pusieron de parte totalmente del gobierno del Partido Popular, hicieron un trabajo nefasto. Muchos periodistas salieron luego a decir que habían tenido presiones para no investigar o no contar ciertas noticias y creo que en este caso están haciendo un buen trabajo, con sus claros oscuros, pero están haciendo un buen trabajo, entre otras cosas porque tienen la sombra de otro cubrimiento que aquí fue muy doloroso, que fue ese accidente del metro de Sí. Valencia, donde murieron muchas personas, y me gustaría recalcarlo porque creo que en este caso el trabajo de esa televisión pública está siendo muy, 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 muy bueno. Bueno, conocemos el desconocimiento de la consejera de emergencia gracias a ellos, ¿no? Son los que hicieron Sí, esa entrevista, me claro. imagino. Claro, y están continuamente y están haciendo un tratamiento muy cercano, con muchos especialistas, evidentemente, y sobre todo dejando poco espacio, no digo cero, pero muy poco espacio a voces no autorizadas, ¿vale? Vale. A bulos, a voces autorizadas, y eso me parece fundamental Y en ese la narrativa de espacio, hoy en día. y ese espacio lo encuentran en las provincias. No, o sea, quiero Ah, decir, sobre todo encuentran unas narrativas mucho más dulcificadas. No es que aquí vayan a salvar a Amazon, evidentemente, pero por ejemplo, tú lees la misma noticia de lo que pasó con Joan Roig, el de Mercadona, el dueño de ujú. Mercadona, en un periódico y en el otro, y bueno, sabes de qué pie coge a cada uno, ¿no? En las provincias, Joan Roig es básicamente un héroe que ha donado una cantidad ingente de dinero, pero a lo mejor se les olvida en las provincias que ese señor es el que tenía a muchos trabajadores en su momento en sus supermercados y repartiendo, y esa imagen Repartía. icónica, ¿no? Sí, De ese camión que además muchas televisiones borraron el el logo de logo. Mercadona. Sí, no sea que les quite Entonces, la bueno, publicidad. claro, ahí está, ahí está. Entonces, Mm. bueno, uno sabe que incluso en los grandes medios, los medios que tienen muy buenos periodistas, como es las provincias, uno tiene que saber lo que lee y lo que consume. Eso es fundamental y creo que ahora mismo
estamos dentro de esa deriva de si a mí lo que me llama la atención como sociedad, está Sí. claro que el gobierno del Estado no va a poner trabas, no va a poner ningún tipo de legislación que regule, por ejemplo, cuánto dinero público se lleva a un medio de comunicación que tiene 5.000 visitantes al año, ¿sabes? Y cómo ese medio de comunicación se le da mucho más dinero que a otro que tiene 50.000, no, Ujú. eso no se va a regular, no se van a regular los bulos, entonces es la sociedad la que nos toca hacer ese trabajo. Y es un trabajo difícil y tiene tiempo, pero si igual que ahora estamos más acostumbrados a ir a un supermercado, Tere, y a mirar los ingredientes de la comida, si vamos a comer jamón, a comprar jamón, y dentro de la lista de ingredientes el jamón tiene un 23%, eso no es jamón. Será otra cosa, pero jamón no es. Pues esto también tenemos que hacerlo. Tenemos que saber qué es lo que consumimos por nuestra salud informativa. Pero en Entonces, ese, eso llega, perdón, no, te comento que en ese mismo ejemplo que pone, hay una legislación que pena al supermercado que venda comida caducada. claro, claro, pero eso no va a pasar. Eso, o sea, quiero decirte, eso lo sabemos los que trabajan y los que trabajan en medios de comunicación y los que hemos trabajado, sabemos que con ciertos gobiernos eso no va a pasar porque hay demasiados intereses. Pero bueno, la cosa es, como decía antes, muy burda. O sea, sí existe una legislación, ojalá fuese mucho más restrictiva, pero no va a pasar. Entonces, yo le muevo la responsabilidad a la sociedad civil. A lo mejor no es muy justo por mi parte, pero creo que sí tenemos que hacerlo, porque igual que nosotros estamos preocupados por nuestra alimentación, tenemos que estar preocupados por nuestra salud informativa. Entonces, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que consumimos. Habrá que ver qué tipo de respaldo tienen esos medios de comunicación que consumimos, ¿vale? O sea, no podemos comer cualquier cosa. Es como muchas veces en las redes sociales hay mucho ultraprocesado. Si sabemos cuáles Ujú. son los efectos negativos y nocivos de un ultraprocesado, hay que tener cuidado con saber cuáles son los efectos de comer Iker Jiménez, por ejemplo. Entonces, creo que eso es algo muy importante, creo que es difícil, creo que estamos una sociedad muy acostumbrada al scroll, ¿no? A la dopamina que te da Mm, esa noticia que además reafirma lo que tú piensas, pero si reafirma un pensamiento machista, el problema es tuyo, ¿no? El problema es del que está reafirmando ese pensamiento claro. machista, racista o xenófobo. Y también yo recomendaría, Tere, bajarle un poco al consumo en redes sociales. Yo soy una defensora absoluta de las redes sociales, lo he sido de toda la vida, pero evidentemente soy consciente de que su mal uso puede ser muy, 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 muy perjudicial. Entonces, no hace falta estar enganchado 24 horas a las redes sociales, como creo que casi todos hemos estado, ¿eh? Sí, sí, Yo no me sí, excluyo sí, de esa, sí. de esa ecuación, pero creo que parar un poco y pensar que un medio de comunicación nos puede dar cada 2 segundos información es absolutamente, bueno, es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción y no hay necesidad. Hay necesidad de parar, de cuidarnos, de saber qué tipo de información consumimos, de ir a grandes medios, que en el fondo los grandes medios es mucho más difícil, no imposible, pero mucho más difícil que si haya bulos, y tener un poquito de conciencia crítica. ¿Vale? Igual que aquí no se nos ocurre pensar que los inmigrantes están comiendo perros y gatos, pues a lo mejor tampoco no se nos puede ocurrir que si la policía nos dice, nos confirma y nos reconfirma que no hay muertos en el subterráneo del Bonaire, no sé qué tipo de conspiración puede haber al respecto. Porque las mentiras reiteradas, Tere, lo único que quieren es no que no creas en una cosa, sino que no creas en nadie y Claro. en nada. Y ese es el problema de lo que hablábamos el otro día de pues el negacionismo del servicio público. Y eso es muy peligroso. Es lo que Eso es buscan, ¿no? muy Los peligroso. Claro, antisistemas, reventar el sistema y controlarlo a su forma. claro. Esos mismos que te dicen que los impuestos no sirven para nada, que para qué vamos a pagar impuestos, que para eso me voy a Andorra, son los que continuamente están diciendo dónde está el ejército, dónde están los médicos, dónde están los bomberos. Para eso sirve el servicio y para eso sirven los impuestos. Y ojalá los impuestos de los valencianos hubiesen estado metidos en la unidad de emergencia valenciana y no en festivos, en ferias taurinas, ¿no? O sea, eso es algo muy básico que creo que son como 2 o 3 lecciones que deberíamos sacar de esta tragedia, que es saber en qué dinero se gastan nuestros gobernantes, nuestros impuestos, exigirles en dónde se lo pueden gastar o no y hacer un monitoreo de cuáles son sus acciones y sobre todo si a nosotros en nuestro trabajo nos piden cada vez más calidad y más, ¿no? Estar más Exacto, formados, sí, sí. es increíble, ¿no? O sea, yo
Yo soy opositora y sacar una oposición significa muchos años de estudio. No entiendo cómo alguien puede estar al cabo, ¿no? A la cabeza de un sistema de emergencia y decirte que no sabe lo que es el alert. Eso me parece gravísimo, gravísimo. Pues habría que hacer no hace falta ni siquiera escarbar mucho, porque está tan a la vista. Sí, todo esto de lo que hemos hablado, que no hace falta ni siquiera escarbar mucho. Exigir lo mínimo. Sí, lo mínimo exigible a nosotros en un trabajo que es calidad, que es compañerismo, que es trabajo en equipo, que es profesionalidad. Y responsabilidad, y si no, a tu casa, dedícate a otra cosa. Sí, totalmente. Y ya está, y que caiga quien tenga que caer. Ángela, llegamos al final, la verdad es que estaría hablando contigo horas y horas, porque que comentas muchísimo, comunicas como nadie, y compartes sin mojarte, o sea, mojándote sin casarte con nadie, ¿no? Las cosas como son y como deben ser. Compañera, un abrazo grande, cuídate mucho por fuera y por dentro, salud mental y que nada, mucho ánimo. Gracias, Tere, por siempre tratarme con ese cariño gigante que me tienes, y gracias por dejarme expresar, ¿no? de una forma tan libre, que a lo mejor si siguiera siendo periodista tendría un poco más de cortapisas, pero como pues ya no lo soy, creo que en eso no trabajas en ello, pero no es que lo deje de ser, porque nunca se deja de ser. Ángela, un abrazo grande. Un abrazo, Tere. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.